¿Dónde se lleva a cabo la cadena de transporte de electrones o la cadena respiratoria? En la mitocondria, específicamente en la membrana interna. Recordemos que este organelo tan increíble tiene una doble membrana. Una membrana externa bastante permeable, una membrana interna muy plegada que tiene un gran aumento de superficie y que es prácticamente impermeable a muchos compuestos. Estas dos membranas, tanto la externa como la interna, tienen una composición asimétrica. Si comparamos las lamelas externas y las lamelas internas, donde podemos darnos cuenta que la membrana interna de la mitocondria tiene un número prácticamente enorme de proteínas en comparación con la membrana externa. Muchas de esas proteínas que están en la membrana interna incluyen a transportadores que son los que van a permitir el paso selectivo de ciertos compuestos. Por ejemplo, podemos tener transportadores que permiten el intercambio de nucleótidos, la entrada de ADP, la salida de ATP. Podemos tener complejos proteicos como la ATP sintetasa que va a permitir la entrada de protones a la matriz mitocondrial. Podemos tener transportadores de fosfato, podemos tener transportadores de piruvato, succinato, malato, fumarato, citrato, isocitrato, que son todos compuestos que forman parte del ciclo de Krebs que se lleva a cabo dentro en la matriz mitocondrial. Un aporte bastante importante en el contenido proteico de la membrana interna son los complejos que forman parte de la cadena de transporte de electrones. En total vamos a ver 5 complejos proteicos que se denominan el complejo 1, complejo 2, 3, 4 y 5. El complejo 5 corresponde a básicamente a la ATP sintetasa, mientras que los complejos 1 al 4 son los encargados de hacer el proceso de transporte de electrones y también el bombeo de protones al espacio intermembranal. El complejo 1 tiene la capacidad de recibir electrones a partir del NADH y transfiere sus electrones, estos electrones cedidos por el NADH, a la coenzima Q. La transferencia de electrones a través de varios componentes de este complejo permite generar energía suficiente para bombear un protón a el espacio intermembranal. El complejo 2 recibe electrones del FADH2 y los transfiere a la coenzima Q. Sin embargo, la energía de la transferencia de estos electrones no es suficiente para bombear protones, así que en el complejo 2 no tenemos bombeo de protones. La coenzima Q, que es un compuesto bastante liposoluble, es una quinona, es capaz de transportar electrones, es muy soluble y muy móvil en la membrana, por tanto va a transportar los electrones al siguiente complejo, que es el complejo 3. Esta transferencia de electrones va a su vez favorecer el bombeo de un protón y va a ceder estos electrones al citocromo C. Recuerden que los citocromos son hemoproteínas que tienen un grupo hemo similar a la de la hemoglobina con un átomo de hierro central, pero a diferencia de la hemoglobina, ese átomo de hierro dentro del hemo tiene la capacidad de oxidarse o reducirse de sus estados de férrico y ferroso, justamente en presencia de los electrones. Así que el citocromo C en presencia de estos electrones va a, estar en su estado reducido ferroso y luego va a ceder esos electrones al complejo 4 quedando en su estado férrico para volver a comenzar el proceso. El complejo 4 a su vez es capaz de ceder electrones al aceptor final de electrones en el caso de muchos seres vivos, que es el oxígeno. El oxígeno recibe estos electrones y es capaz de transformarse en agua. La energía de la cesión de los electrones es invertida en bombear un protón más. Es decir, ¿cuáles son los complejos capaces de bombear protones? El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. Recuerden que el NADH, como es capaz de ceder electrones a este complejo, va a ser capaz de bombear 3 protones por cada NADH que ceda electrones.
Y por cada protón que vuelva a ingresar a la matriz mitocondrial a través del complejo 5, vamos a sintetizar una molécula de ADP. Por eso decimos que la cotización del NADH es por cada molécula de NADH en la cadena respiratoria sintetizamos 3 ATP. Sin embargo, en el caso del FADH2, como él cede electrones al complejo 2 que no bombea protones, la cantidad de protones totales que va a bombear a partir de un equivalente de reducción FADH2 va a ser justamente 2 protones, con lo cual por cada equivalente FADH2 somos capaces de sintetizar 2 moléculas de ATP. Este proceso, como ustedes ven aquí, tenemos este proceso de síntesis de fosforilación del ADP para dar ATP. Básicamente no es una fosforilación a nivel de sustrato, es una fosforilación oxidativa, una fosforilación indirecta para la síntesis de ATP, donde acoplamos esta formación de gradiente de protones para la síntesis de ATP, y eso es lo que se considera dentro de la teoría quimiosmótica. ¿Cuáles son los componentes de cada uno de estos complejos? ¿Y cómo se llaman estos complejos? El complejo 1 es NADH deshidrogenasa, está compuesto por FMN, que va a recibir los electrones del NADH, tiene entre 16 a 25 péptidos y cuenta con 5 a 8 centros sulfoférricos. Es capaz de recibir entonces electrones del NADH y cede electrones a la ubiquinona, además de tener la capacidad de bombear protones por esos electrones que ha transportado. En el caso del complejo 2, se denomina succinato deshidrogenasa, contiene al FAD, a citocromo B560, 8 centros sulfoférricos, recibe electrones del FADH2, cede sus electrones a la ubiquinona y este no es capaz de bombear protones. Recuerden, este complejo también se encuentra, esta actividad enzimática también se encuentra en concordancia con la que corresponde a la succinato deshidrogenasa del ciclo de Krebs. Ahora, en el complejo 3 vamos a tener a un complejo denominado ubiquinona citocromo C reductasa, donde vamos a tener a varios citocromos como componentes del complejo. El citocromo B562, B566, el citocromo C1 y a 2 centros sulfoférricos. Estos van a recibir electrones de la ubiquinona reducida y van a ceder esos electrones al citocromo C. Además, en el proceso tienen la capacidad de bombear protones. Por último, en el caso del complejo 4 se denomina citocromo C oxidasa, está formado por el citocromo A, el citocromo A3 y iones de cobre, reciben electrones del citocromo C reducido y son capaces de ceder esos electrones al aceptor final de electrones en la cadena de transporte, que es el oxígeno, y también bombean protones. Los centros sulfoférricos que acabamos de nombrar, componentes de varios complejos de transporte de electrones, tienen esta característica, átomos de hierro que están unidos de manera coordinada con residuos de cisteína, es decir, están unidos a átomos de azufre que forman parte de cadenas laterales de cisteína, y donde vamos a tener diferentes estequiometrías. Por ejemplo, este es un centro sulfoférrico de tipo 4 átomos de hierro unidos a 4 átomos de azufre. ¿Cómo se da por qué tenemos ese orden específico de complejo 1 a ubiquinona, complejo 2 a la quinona y después recién al complejo 3 y luego al complejo 4? Básicamente porque cada uno de estos complejos tiene potenciales de reducción diferentes. Y recuerden que siempre vamos a tener, cuanto más negativo el potencial de reducción, mayor la tendencia a ceder electrones. Por tanto, tenemos en el caso del complejo 1 que recibe el NADH, luego al complejo 2, ambos ceden electrones a la ubiquinona, que va a llevar esos electrones al complejo 3,
que los va a ceder al citocromo C, que estos los va a pasar al complejo 4 y finalmente el complejo 4 va a ceder los electrones al oxígeno para generar agua. Estos complejos, recuerden los complejos que bombean protones son el 1, el 3 y el 4. Es importante tener en cuenta que entonces esos son los complejos que son capaces de sintetizar ATP, los que bombean protones. Estos complejos proteicos también pueden ser inhibidos por distintos compuestos. Por ejemplo, la rotenona, que es un compuesto de origen vegetal que ha sido aislado de algunas legumbres y que se usaba como insecticida, como control de algunas plagas como pulgones y cochinillas, lo que hace es básicamente inhibir al complejo 1 y por tanto evitar la producción de energía por parte de la cadena respiratoria. Otro compuesto, el caso del amital, es básicamente un derivado de un barbitúrico que tiene como un efecto sedante o hipnótico que genera altísima dependencia y que se utiliza como droga de abuso. Este compuesto lo que hace es también inhibir el complejo 1 y por tanto interferir en la producción eficiente de energía. La antimicina A, que es un compuesto aislado de bacterias del género Streptomyces, es también un antibiótico, inhibe el crecimiento de otras bacterias, pero es extremadamente tóxico para humanos. Es un inhibidor del complejo 3. Mientras que distintos compuestos como el cianuro o el ácido cianhídrico, el ácido sulfídrico, el monóxido de carbono o la sida sódica son inhibidores del complejo 4. En el caso del complejo 4, ustedes recuerden, había muchos citocromos como parte de este complejo. Y por supuesto, ustedes recordarán la unión del monóxido al grupo hemo de la hemoglobina súper fuerte. En el caso de estos citocromos también vamos a tener una unión de estos compuestos tóxicos a este complejo y por tanto la caída de la cadena respiratoria. En el caso de todos estos compuestos son muy tóxicos, el monóxido de carbono puede causar la muerte, la exposición a cianuro también y la exposición a ácida sódica también debido a esta interferencia en la producción de energía celular. Los compuestos que inhiben entonces a la cadena respiratoria y que acabamos de nombrar incluyen a la rotenona, al amital, al cianuro, a la antimicina A y a diferentes compuestos. En el caso de las mitocondrias, recuerden que vamos a generar equivalentes de reducción que van a ser capturados por complejos de acción deshidrogenasa que van a ceder los electrones a ubiquinona o coenzima Q, que a su vez va a transferir estos electrones a complejos citocromos y finalmente el citocromo C va a terminar cediendo los electrones a el oxidante final, ¿verdad? Que es el aceptor final de electrones, que en nuestro caso es el oxígeno. Se cree que las bacterias aeróbicas, o sea, se cree que nuestras mitocondrias son como una herencia que viene de bacterias aeróbicas que comenzaron a hacer este proceso de producción de energía mediando o usando al oxígeno como aceptor final de electrones, que son las denominadas bacterias aeróbicas. Entonces se cree que nuestras mitocondrias derivan de alguna manera ancestralmente de este tipo de bacterias. Ya hablamos del complejo 1 al 4, ahora le vamos a dedicar un poco de atención al complejo 5. El complejo 5 es el que tiene la actividad capaz de sintetizar ATP, por eso se denomina ATP sintetasa. Como ustedes pueden ver, esta es la membrana interna de la mitocondria y todos estos pequeños puntos blancos que tienen la forma de como si fueran pequeños arbolitos son básicamente estructuras del complejo 5. El complejo 5 va a tener dos regiones importantes, una región F sub 0 que está anclada dentro de la membrana que tiene una forma de un canal iónico y una región denominada F1 donde vamos a tener este aspecto del arbolito, ¿verdad? Que está en contacto con la matriz mitocondrial. El complejo 5 es extremadamente eficiente. Se calcula
que este complejo puede llegar a sintetizar más de 10 a las 21 moléculas de ATP por segundo y su eficiencia de producción de energía es de un 100%. Veamos entonces los componentes proteicos de este complejo tan impresionantemente eficiente. Vamos a tener a la región F1 que está formada por 3 péptidos alfa, ustedes los ven aquí pintados en rosa, 3 péptidos beta, está pintado en beta, en celeste, va a tener 3 péptidos gamma, y también va a tener, un péptido gamma, un péptido epsilon, que son estos que ven aquí, que son parte del rotor o del mástil de esta región globular que tenemos aquí como F1. Esta región F1 es donde está la unidad catalítica, donde se va a sintetizar el ATP. Y de hecho la unidad catalítica está ubicada en los puntos de contacto entre las subunidades alfa y beta. Y para que esta subunidad catalítica se active, lo que necesitamos es que haya una rotación de esta proteína. Esta región puede estar en 3 estados. La L, la L de libre, la T de tensa, la O de abierta, de inglés de open. En el caso de, vamos a ver un poquito cómo se van turnando estos 3 estados en la unidad catalítica. Como dijimos, la síntesis de ATP se dispara por cambios conformacionales inducidos en este dominio mediante la rotación del anillo C, que es esta parte del dominio F0. En el dominio F0 vamos a tener a una proteína a 2 proteínas B, que son estas que ven pintadas en azul, y vamos a tener entre 10 a 14 subunidades C que se disponen como si fuera un cilindro, un anillo. Este anillo tiene la forma de un canal y es a través de este canal donde los protones que están en el exterior del espacio intermembranal vuelven a ingresar a la matriz mitocondrial. Este flujo de protones conduce a un cambio, o sea, una rotación del anillo, y la rotación de este anillo se conlleva al cambio conformacional de F1 y la síntesis de ATP. Una cosa importante a tener en cuenta, un compuesto también con actividad antibiótica producido por una bacteria denominada Streptomyces, como la oligomicina, es capaz de unirse al anillo C e impedir su rotación. Entonces la oligomicina inhibe la síntesis de ATP, impidiendo la rotación del anillo C. Como dijimos, vamos a tener 3 formas: la forma libre, que tiene alta afinidad por ADP y fosfato; la forma tensa, que conduce a la síntesis de ATP; la forma O, que favorece la liberación de ATP. Entonces vamos a tener básicamente esos ciclos de L a T, de T a O, y así sucesivamente va a ir cambiando los estados de F1. Ahora, ¿cómo se regula el transporte de electrones? Básicamente hay varios reguladores. Por ejemplo, el gradiente de pH. Cuanto mayor es la concentración de protones externa, mayor va a ser el transporte de electrones y mayor la síntesis de ATP. Cuando la carga energética celular es alta, no necesitamos seguir sintetizando ATP, por tanto esto va a inhibir o va a disminuir la velocidad de transporte de electrones. Cuando el cociente NADH, NAD es alto, recuerden que eso significa que tenemos muchos electrones que tienen que transferir, muchos equivalentes de reducción que tienen que transferir sus electrones. Eso va a favorecer o va a activar la cadena de transporte. Y también si tenemos presiones parciales de oxígeno altas, también son un factor que favorece el transporte de electrones. Es importante tener en cuenta que hay algunos compuestos químicos que tienen la capacidad de unirse a los protones que están en la matriz
en la membrana, en el espacio intermembranal, y que por tanto, debido a su naturaleza hidrofóbica, tienen la capacidad de pasar a través de la membrana sin ningún problema por difusión. Y al pasar por difusión son capaces entonces de secuestrar protones y volverlos a meter a la matriz sin que estos protones pasen por el complejo 5 y por tanto evitando la síntesis de ATP. Esos compuestos que hacen contrabando de protones son los denominados agentes desacoplantes, que incluyen, por ejemplo, al 2,4-dinitrofenol, que es el que ven en la figura, pero también a otros compuestos como el dicurmarol o incluso la aspirina en altas dosis. Si bien los agentes desacoplantes anteriores son tóxicos y tienen efectos negativos porque disminuyen la síntesis de ATP, vamos a ver un segundo uso fisiológico de los agentes desacoplantes que se ha seleccionado a lo largo de la evolución en animales que tienen la capacidad de hibernar durante inviernos muy crudos. En el caso de estos animales que hibernan, ellos son capaces de producir agentes desacoplantes fisiológicos que están contenidos en un tejido muy especial, un tejido adiposo que se denomina tejido adiposo marrón. El tejido adiposo marrón contiene una proteína denominada UCP1 o proteína de desacoplamiento. Esta proteína va a capturar los electrones del espacio intermembranal y los va a meter a la matriz sin generar ATP, pero ese movimiento de protones lo que va a generar va a ser calor y por tanto este tejido marrón es extremadamente importante en estos animales que viven a menos 40 grados centígrados para mantener el calor corporal mientras están en su proceso de hibernación. Entonces ellos van a usar a los protones para generar calor. El tejido adiposo marrón no lo tenemos los humanos, o sea, lo tienen solamente los niños recién nacidos y luego se va atrofiando. Y en la edad adulta nosotros solamente tenemos tejido adiposo amarillo que no es capaz de hacer este proceso de generación de calor a través del desacoplamiento del gradiente de protones y la síntesis de ATP. Ahora, la pregunta es, ¿dónde se producen las moléculas de ATP? Y bueno, básicamente las moléculas de ATP se van a producir en el interior de la mitocondria. Pero ¿dónde se necesitan y dónde se van a usar? Se necesitan afuera, en el citosol, en otros compartimientos. Recuerden que la membrana mitocondrial interna era extremadamente impermeable. Entonces, ¿cómo hacemos para exportar ATP al exterior de la mitocondria? Vamos a necesitar transportadores específicos. Esos transportadores específicos reciben el nombre de adenina translocasa o fosfato translocasa, porque además de transferir ATP o ADP, vamos a necesitar también un transportador de iones fosfato. La misma pregunta viene con respecto a los equivalentes de reducción. ¿Dónde se producen los equivalentes reducidos? En el citosol. Pero ¿dónde tienen que llegar estos equivalentes para ceder sus electrones? Pues tienen que llegar adentro de la matriz. Y la pregunta es, ¿el NADH puede atravesar la membrana por sí solo? No. Entonces, ¿qué necesitamos hacer para que estos equivalentes de reducción puedan ceder sus electrones a la cadena respiratoria? Necesitamos un sistema de transporte, y ese sistema de transporte, a veces un poco indirecto, recibe el nombre de lanzadera. Nosotros vamos a ver dos ejemplos de lanzadera. La primera que tenemos aquí se llama lanzadera de glicerol fosfato. ¿Por qué? Básicamente por lo siguiente. El NADH producido en el citoplasma y que necesitamos que transfiera los electrones a la cadena respiratoria va a emplearse para reducir la dihidroxiacetona fosfato a glicerol 3-fosfato por una reacción catalizada por el 3-fosfoglicerol deshidrogenasa. Este 3-fosfoglicerol o el glicerol 3-fosfato también va a básicamente cederle sus electrones al FAD para generar
la versión reducida del FAD, que es el FADH2. Y este equivalente de reducción le va a ceder sus electrones al complejo 2, y luego al complejo 3, y luego al complejo 4. Y por tanto, a partir de aquí vamos a bombear 2 protones y vamos a sintetizar 2 moléculas de ATP. Si ustedes se fijan, el NADH no entró nunca, solamente lo que hizo fue transferir sus electrones a través de varios intermediarios. ¿Cuál es el problema de trabajar con un intermediario? Que si este hubiese sido el que cedía sus electrones, íbamos a ganar 3 ATP. Sin embargo, con el costo de la intermediación, básicamente perdemos un ATP y generamos solo 2 ATPs. Otra lanzadera donde sí tenemos una eficiencia mayor es la que se llama la lanzadera malato-aspartato, pero que es un poco más compleja que la anterior. Miren, en el citoplasma tenemos los equivalentes NADH producidos. Estos se van a emplear para reducir al oxalacetato a malato y volvemos a restablecer al NAD en su forma oxidada. El malato tiene un transportador en la membrana interna de la mitocondria, por tanto puede entrar a la matriz mitocondrial. Dentro de la matriz mitocondrial, el malato se va a volver a oxidar a oxalacetato empleando al NAD oxidado, que va a terminar generando el NADH reducido. Y este compuesto reducido va a ser capaz de darle sus electrones al complejo 1 y luego al 3 y luego al 4, y por tanto vamos a tener 3 protones bombeados por cada NADH y vamos a tener el mismo rendimiento en ATP, 3 moléculas de ATP. Ahora, para poder mantener este sistema andando necesitamos reponer todos los intermedios. Entonces, el oxalacetato va a transaminarse en presencia de glutamato para dar alfa-cetoglutarato y aspartato. El aspartato tiene transportadores y va a salir al citoplasma al igual que el alfa-cetoglutarato, que luego va a ser de nuevo sometido a transaminación para volver a regenerar glutamato y oxalacetato. De esa manera volvemos a iniciar el ciclo y reponemos los faltantes como parte de ese movimiento. Entonces esto se llama la lanzadera malato-aspartato. Tiene, a partir de una molécula de NADH, tiene exactamente el mismo rendimiento, 3 ATP, y está formado por 2 isoformas de malato deshidrogenasa, una citosólica y una mitocondrial, 2 isoformas de la aspartato aminotransferasa o ASAT, un transportador de aminoácidos que es el transportador, dos transportadores de aminoácidos que son los transportadores de aspartato y de glutamato, y un transportador de alfa-cetoácidos que es el transportador de alfa-cetoglutarato. Es importante entonces, ahora que hemos visto el proceso de glicólisis, oxidación de piruvato, ciclo de Krebs y la cadena transportadora, que tengamos una idea general de cómo se regulan todas estas vías. Todas estas vías están conectadas y están reguladas de manera muy fina. Vamos a tener mecanismos de regulación de inhibición por producto, como por ejemplo la inhibición de la exoquinasa por acción de la glucosa 6-fosfato, la inhibición de la piruvato deshidrogenasa por la acumulación de acetilcoenzima A, o bien regulaciones de tipo alostérico con diferentes compuestos, como el caso del AMP o el fosfato sobre la fosfofructoquinasa, o la fructosa 1,6-fosfatasa como activador de la fosfofructoquinasa, o el ATP como inhibidor, o como por ejemplo la alta carga energética, que va a ser inhibidora de la piruvato deshidrogenasa, o que va a ser inhibidora de los pasos de oxidación del ciclo de Krebs, de la isocitrato deshidrogenasa, alfa-cetoglutarato deshidrogenasa, malato deshidrogenasa, etc. Como ustedes pueden ver, entonces vamos a tener diferentes mecanismos. Esos mecanismos de regulación básicamente incluyen inhibición por producto, modificación covalente de enzimas, regulación alostérica. ¿Y cuál es el mensaje global? Frente a una situación de alta carga energética,
se inhiben todas las vías de oxidación para no hacer un gasto extra frente a situaciones de baja carga energética. Activamos la vía de oxidación para generar energía y seguir manteniendo las funciones celulares. Muchas gracias por la atención y con esto terminamos el capítulo de fosforilación oxidativa.